Muy bien. Pues empezamos con, digamos, esta imagen, este portal, donde empezamos a tener, digamos, una pluralidad expresiva. Voy a hablar sobre todo de signos, de discursividad y de fonemas, lo que se llama fonemas, que son elementos, digamos, son signos que no llegan siempre al umbral del significado pleno, del semantismo pleno, ¿eh? Por ejemplo, en esta imagen, tendríamos en esta imagen, digamos, aquí digamos, un sacrificio con sangre, con espinas aquí y una bola de zacate, y en medio lo que llamamos un ojo estelar. El ojo estelar que tiene, digamos, varios significados según el contexto, que puede ser una estrella, por eso digamos, ojo estelar, que puede ser también el signo de la noche y que puede ser también el de la muerte. En este caso, se trata de la muerte, ya que digamos, la bola de zacate que estamos viendo es hierba muerta y se supone que la sangre sacrificial que ha sido sacada de las partes de un sacerdote, clavadas, digamos, en esta hierba muerta, se supone que la fecunda y que en un momento dado renace, reverdece en ese contexto. También si estamos viendo la voluta, tenemos una imagen totalmente pictográfica de un cantor que toca el huehuet y vemos la voluta, es un xochicúicat, pero dentro de la voluta pueden ver el signo de la escritura, que son dos volutas invertidas. Y aquí lo que es interesante es que si es un cuicat, un xochicúicat, un canto florido, nos podemos preguntar cuál fue digamos, la consignación gráfica de un canto, porque un elemento épico, un elemento narrativo, digamos, la imagen puede sustituir muchos elementos, pero cuando se trata de la poesía es mucho más complicado. Entonces aquí tenemos una imagen fehaciente de que la voluta gruesa, negra que vemos, tiene adentro esos signos de la escritura, ¿no? Quisiera leer algunas cosas antes de considerar la imagen en sí, ¿no? En tiempos precolombinos, la producción, retención y transmisión del saber se efectuaban esencialmente mediante dos medios de expresión y comunicación, la oralidad y la imagen. Por un lado, textos de diversa índole, conservados en la mente y el corazón de los tlamantinemes, se colaban en un molde verbal, pero también gestual, dancístico y musical, para que fraguara su cuerpo expresivo. Por otro, dichos textos se configuraban en imágenes, generando asimismo aspectos determinantes del pensamiento indígena. La pictografía, el simbolismo ideográfico y la mediación fonética se conjugaban con el tamaño, el trazo, la posición, los colores, la tensión espacial de las formas sobre el papel o la fibra y su composición para generar un sentido sensible, en parte subliminal e ilegible, si bien inteligible mediante la mirada. El verbo y la imagen se vinculaban estrechamente en la producción del sentido, sin que el discurso pictórico se sometiera del todo, sin embargo, a la lengua. La imagen producía un sentido con recursos específicos y si bien se podía leer parcialmente y reducir a palabras, no se especificaba en un texto verbal determinado. Existía un discurso pictórico paralelo al discurso oral que tenía su expresividad propia. En este contexto, la lectura era antes una visión de hechos y acontecimientos que no pasaban necesariamente por el embudo de una expresión verbal. La imagen se percibía como tal sin que tuviera que ser procesada verbalmente para ser aprehendida. Se pensaban también en imágenes. Aquí tenemos un esquema, yo creo que es importante tanto para los que trabajamos la imagen como para los historiadores, digamos que todos los textos que tenemos fueron recuperados de la oralidad, no tenemos una línea divisoria entre el tiempo, espacio-tiempo prehispánico y el espacio-tiempo colonial. Y lo que estamos viendo, la oralidad de los códices, había una complementariedad, ¿no?, entre la imagen de los códices y el texto verbal que lo leía eventualmente con el que interactuaba, ¿no? Entonces tenemos una lectura de códices en la punta del triángulo donde están los manuscritos. Entonces la oralidad fue transcrita al alfabeto,
pero también la imagen de los códices que fue leída por unos informantes, pasó también al manuscrito, a veces directamente desde el documento prehispánico y otras veces, como lo pueden ver en la parte derecha, los códices fueron vueltos a pintar, como es el caso del mendocino, por ejemplo, y del Boturini, y tenemos el códice vuelto a pintar, y es a partir del códice vuelto a pintar que se hicieron las lecturas de la imagen, ¿no? Pensar en imágenes. La noción de escritura está generalmente asociada a la palabra, y cuando una grafía deja de vincularse homológicamente con el verbo, se habla entonces de protoescritura, o bien se considera como un tema que concierne a la iconografía o a la historia del arte. Ahora bien, si la mayoría de los sistemas de escritura consisten en registrar gráficamente lo que se dice, eso no significa que todos estos sistemas estén relacionados con la palabra y que no se pueda concebir una escritura ajena a la lengua. Eso no pasaría de ser un simple problema de terminología sin importancia si no implicara un rechazo implícito de la imagen como instrumento de cognición y la idea que no se puede pensar más que con palabras. Si la tiranía de su señoría, la palabra, esa es una expresión de Gaston Bati, un dramaturgo francés, si la tiranía de su señoría, la palabra se ejerció en una cultura de logos. No ocurrió lo mismo en Mesoamérica y más específicamente en la cultura náhuatl, en la que la imagen se alió, no se sometió al verbo, estableciendo asimismo una relación complementaria, la cual caracteriza su expresión oral, así como su escritura. Voy a hablar un poco de varios puntos para identificar esta pluralidad, esta polifonía del signo en el contexto prehispánico. La imagen tiene evidentemente a veces una relación con el sonido. No estoy diciendo que es puramente plástica, como aquí sí es muy probable que esta imagen del Códice Boturini, que es el topónimo, digamos, Hueshot 5, que es un Hueshot, el árbol Itzintli, en este caso sí sería como un rebus, ¿no? Porque es evidente que no es el trasero del sauce, sino que es un diminutivo, y entonces tenemos una expresión que es totalmente fonética, sin relación con el semantismo, ¿no? El co, como es el caso en muchos códices, no se pinta. En el códice Shorot, si se pone un cómic, se pone una jarra que remite a cómic, ¿no? Pero en general se prescinde de la imagen que corresponde al sufijo locativo, ¿no? Aquí también tenemos un elemento que podría ser también más o menos prehispánico en el Códice Mexicanus, donde tenemos Ixtlilxochitl, que estamos viendo, lo vemos Ixtlilxochitl aquí, sí lo ven aquí. Ixtlilxochitl que fue, vemos con la cuerda, ¿no? Que fue muerto por Tezosomo, que vemos aquí de Azcapotzalco. Ixtlilxochitl, que la cuerda significa que fue asesinado. No quiere decir que fue estrangulado en ese caso, porque no lo estrangularon, lo mataron vilmente. Aquí tenemos curiosamente la cara negra, es que Ishli en náhuatl es cara, Tlilti, que es negro, y tenemos una especie de conjunto de elementos fonéticos y de elementos también pictóricos, ¿no? Porque Ixtlilxochitl es la flor de la vainilla, y aquí tenemos la cara negra del personaje con una flor aquí que expresa su nombre, ¿no? A veces también es muy posible que en tiempos anteriores a la conquista hubiese habido, digamos, elementos determinativos fonéticos. Por ejemplo, en el caso del coyote, a veces el coyote no se sabe si es un perro, si es un lobo o si es un coyote. Entonces aquí tenemos un elemento que es el agujero que está en medio del coyote, aquí el agujero, ¿eh? Y que remite a la palabra coyoni, bueno, coyonqui o coyot. Entonces el lector del códice va a saber que este animal es un coyote, ¿no? Ayuda a la lectura. En este caso es lo mismo, tenemos aquí en Coaixtlahuacan, tenemos el problema de la lectura, eso es Ixtlahuat en ese caso, pero se puede leer Tlali, para evitar, digamos, que se lea Tlali. Entonces se ponen ojos, como pueden ver, arriba de la serpiente, porque Coaixtlahuacan Coatl es la serpiente,
Ixtlahuacán es la tierra que vemos abajo, y para evitar, digamos, que haya una mala lectura, que se lea Tlali, entonces se ponen Ixtli, ojos, es un elemento totalmente fonético que nada tiene que ver con el sentido de la expresión, ¿no? Pero yo creo que si bien había una cierta relación entre el sonido y la imagen en tiempos anteriores a la conquista, con la conquista el espíritu alfabético influenció muchísimo la escritura. Y los tlajuelos indígenas, aquí tenemos, la mayoría de los códices náhuatl son coloniales, por lo tanto es un poco difícil estar seguros de que así fuera, ¿no? Pero aquí tenemos Iztacalco, el glifo de Iztacalco, aquí con la sal y aquí el horno de sal y el agua que sale. Pero aquí tenemos un rebus, porque es Amatepet, ama, aquí tenemos el agua, atl, tenemos mait, la mano, y tepet. Y aquí el problema es un problema entre el sonido y el sentido, porque el amatepet es un cerro de papel aparentemente, pero quería decir una cosa totalmente distinta. Era una figura de papel que se hacía como amatepetía, como figura en la parte de abajo, hacer figuras con papel. Entonces, el amatepet no es un monte de papel, es una figura hecha con papel, ¿no? Que puede ser que envuelve a algo o que fue recortado. Acuérdense que el amatlamatki, el recortador de papel, era importantísimo como sacerdote en el mundo prehispánico. Tlantli, que aparece muchísimo en el Códice Mendocino, me parece también que Tlantli es una influencia del fonetismo, porque es un poco difícil, evidentemente, escribir, pintar, digamos, un elemento morfológico como es Tlan, por ejemplo, que es cerca de o lugar de. Y aquí tenemos los dientes abajo, en el primero Huehuetlán, Huehuet, ahí se ve el viejito, Huehuetlán, lugar de ancianos, y el Tlán es totalmente fonético. Iztatlán, aquí la sal, y el morfema Tlán, bueno, los dientes para ese morfema. Y aquí Huitztlán, es el lugar de espinas, y aquí tenemos los dientes. Aquí eso significa que fueron pueblos conquistados con el techo medio caído y el fuego y el humo, ¿no? Aquí tenemos radicalmente algo que es totalmente occidental en este caso. Ichtreki quiere decir ladrón. En la parte derecha vemos dentro del mismo códice, ¿no? La lámina 70, el ladrón en la mano en la masa, ¿no? Está robando. Y en la parte de la izquierda tenemos aquí Ichli, que es el hilo, perdón, el hilo del maguey, ¿no? El Ichli. Y Teki, el acto de cortar, Teki. Ixtequi, que es ladrón, y es como digamos, soldado, cuando pedimos un sol y un dado para expresar soldado, ¿no? Es un rebus, ¿no? Y eso ciertamente que influye bastante sobre el cambio de la mentalidad, de la relación que tenían los antiguos nahuas con su lengua. Aquí igual, ¿no? Aquí tenemos Mendoza, el virrey don Antonio de Mendoza, y se pone aquí un maguey, metl, y aquí una tusa, metusa. Y tenemos también aquí un elemento fonético que nada tiene que ver. Me parece que la perspectiva también cambió la mentalidad que tenían los indígenas, porque la profundidad, ¿no? Cuando tenemos una perspectiva, se pasa de un punto fijo directamente hacia el objeto, sin pasar digamos, el elemento pictórico. Aquí tenemos el templo de Motecuzoma a la derecha, y aquí tendremos a la izquierda, tendremos aquí la casa de perfil tal y como se ve. En general se pintaban sobre dos dimensiones. Eso me parece muy importante. La tercera dimensión, la profundidad, esa mentira iconográfica en un momento dado, hace que digamos que no pase por digamos, el significado en sí y se vaya directamente al referente, ¿no? Eso me parece importante señalarlo. Aquí también el problema del sonido en el sentido es claro. En Atlacuihuayan, el códice mendocino, tenemos aquí, Atlacuihuayan es el lugar donde se entregó el Atlat, un arma, digamos, de los mexicas. Y aquí tenemos Atlacuihuayan con un significante totalmente distinto. Es Atl también, Atla quiere decir agua,
y cui es tomar, donde se toma el agua. Y el pintor escogió en este caso poner un agua con una jarra, pero el significado es el lugar donde se toma el agua. Y aquí realmente el significado del lugar es este, que tenemos en el Códice Boturini, es el Atlat, un momento muy importante entre los aztecas, los mexicas, perdón, cogieron el arma, el Atlat, que fue un arma también mortífera, ¿no? Pictogramas y ideogramas. Ese en este caso tenemos los mnemontemis, que están aquí, como expresividad tenemos un cuadro negro, que remite a los 5 días baldíos, los 5 días baldíos. Y aquí tenemos, ese es un pictograma, porque tenemos las volutas que representan 5 días. Y ese aquí ha sido considerado como un bisiesto, y no es un bisiesto, sino que es el equivalente ideogramático, es el ideograma de 5. Aquí tenemos el pictograma y aquí tenemos el ideograma. Y la prueba es esa. Ese es el ideograma de Macuilxóchitl, 5 flor. Y aquí lo pueden ver. La prueba fehaciente, aquí está, es Macuilxóchitl, el 5, es el dios Macuilxóchitl, el dios del juego y del placer. Y aquí vemos aquí digamos, este sintagma, Macuilxóchitl. Ese es un ideograma. Seguimos con los días de Montemis, es un códice, bueno, es una imagen de cantares mexicanos donde vemos los días baldíos. Aquí tenemos los días baldíos desde Zipactli, Catcali, Cotzpalin, Coatl. Y aquí tenemos otros, ya los vimos con lo que pasó en Elodí, en el códice Borgia, pero aquí tenemos, curiosamente teníamos en el anterior, teníamos, digamos, un elemento negro cuadrado, fijo, y aquí tenemos, digamos, para los mnemontemis, que eran días baldíos, aquí una figura muy interesante, una figura blanca. Aquí tenemos la equivalencia de los días vanos dentro del color blanco y negro. Yo creo que en la cultura occidental también el blanco y negro son acromáticos y remiten a los días. También aquí yo creo que es importante ver que es un rectángulo, pero curvo. El rectángulo curvo, el rectángulo es una figura que digamos que es espacial, ¿no? Y la curvatura también remite al movimiento, por lo que es importante ver eso. Ahora, este formema, ese es un formema que es el color del excremento, y el trazo temblado que remite al excremento. Es decir, que todos estos días que están aquí son días excrementicios, como quien dice. La discursividad de la imagen. Aquí tenemos un ejemplo que es el Códice Vaticano A, donde vemos a Cortés frente a Moctezuma. Bueno, así estamos también con una atadura de años. Aquí tenemos todos los meses de Tepeiluit, Quecholi, Panquetalistli, Atemostli, Titli, Izcalli, Huahuitlewa, Tlacaxipehualistli, Tosostontli, Huaytosostli, Toxcat, Etzalcoalistli, Tecuiluitontli, Huaytecuilui. Son los meses de estos 2 años, bueno, una parte de los meses. Y aquí lo que parece interesante es que Moctezuma, en esta versión del Códice Vaticano A, está desnudo. El hecho de que tenga un taparrabo no añade gran cosa, se supone que está desnudo. Aquí tenemos un signo detrás de Cortés, que entró a México con los tlaxcaltecas, porque eso es una especie de besote que utilizaban los tlaxcaltecas, y es terrible porque Cortés entró con los tlaxcaltecas, los acérrimos enemigos de los mexicas en este caso. Bueno, aquí tenemos también los combates, no tanto de la matanza del Templo Mayor, como después lo que pasó en el año Ometecpatl, ¿no? Y aquí se sublevaron los mexicas, los vemos ahí con su atuendo de guerreros, y es muy probable que sea Tlacopan y que esta imagen sea o Tlatelolca o Tepaneca.
Aquí tenemos un poco lo mismo, también seguimos con esto. Y tenemos el año 3, tres Casa y Cali, la rendición, en este caso de la rendición de Cuauhtémoc. Y tenemos el año, tenemos los meses aquí abajo. Se supone que aquí tenemos Toshcat, Tzalcoalistli, Tecuiluitontli, Huitecuiluit, Micaelhuitontli, que es Tlazochimaco también. Tenemos el mes, tenemos el año. Y el día, aquí me parece que el día es, ¿se acuerdan que es el día Secoat, uno serpiente? Tenemos la serpiente y yo creo que en términos de semiología, el color verde, Shoshouki, remite al uno. ¿Se acuerdan que en maya también Yash es lo nuevo? Y Shoshouki en náhuatl también es verde y también es lo nuevo. Y aquí yo creo, porque aquí tenemos una especie de bandera donde tenemos la serpiente del día y me parece que no hay el numeral, pero el color verde aquí es lo que corresponde a uno. Y aquí tenemos los tlaxcaltecas que están aquí. Vemos aquí, aquí es una escena, aquí tenemos a los españoles que fueron capturados y sacrificados. En las banderas, aquí en ese contexto, la bandera en el contexto prehispánico, bueno, de los códices, si es numérico son 20, si no es numérico quiere decir fiesta, ¿no? Y aquí lo interesante es que tenemos el español desnudo, igual que en este caso el Moctezuma, y así Tlapalpoyatli los pintaron de rosita, porque no eran blancos, sino eran rosas, tomaban mucho vino ciertamente. Y aquí en la parte derecha tenemos también aquí los tlaxcaltecas que fueron también aquí. Eso es en Zontli, 400, que remite ciertamente a una cantidad aproximada. Y aquí pueden ver en la parte de abajo, precisamente aquí, este ornamento de mentón que tienen los tlaxcaltecas. Aquí vemos a Cuauhtémoc que está Cuauhtémoc que está huyendo con aparentemente también su familia y como lo saben ustedes, este día 13 de agosto lo interceptaron. García Hollín en su embarcación alcanzó a Cuauhtémoc y lo detuvieron, ¿no? También la discursividad de la imagen es importantísima. Yo les hablaba del trazo temblado, aquí el trazo temblado que remite también aquí, me parece, a la orilla de Aztlán, ¿no? Aquí tenemos el templo. Aquí yo creo que lo importante, aquí hay 7 escalones. Dentro de la semiología es importante establecer si un elemento pictórico, en este caso, es igual que en la mitología, ¿no? Es pertinente en términos de signo, o si es solamente, digamos, el pintor que quiso pintar 7 escalones sin que tuviera un significado alguno. Pero yo creo que, digamos, dentro de la semiología, todo significa hasta prueba de lo contrario. En este caso, me parece que el hecho de que el templete, aquí tenga 7 escalones, cuando sabemos que el Teocalli de la Guerra Sagrada tiene 13 escalones, aquí pasamos de un número lunar, 7, Chicome, a un número solar, que es el número 13. Aquí, por ejemplo, tenemos supuestamente los barrios alrededor del templo, y aquí son 3 y 3, 6 barrios, y aquí es el 7º barrio, donde está Chimalma, y un personaje aquí que no tiene grifo antroponímico, pero aquí lo interesante, bueno, aquí tenemos lo interesante en esto es que en un momento dado tienen que ser 7. En términos de, aquí tenemos 8, tenemos en este caso, los huexotzincas, los chalcas, los xochimilcas, los aztecas, los malinalcas, los chichimecas, los tepanecas y los matlatzincas. Y aquí tenemos los portadores del dios, ¿no? En ese caso, con aquí Tezcacóatl, Cuauhcóatl, Apanecat y Chimalma. Y aquí el problema es que tenemos 8 barrios. Y en términos semiológicos tienen que ser 7. Tienen que ser Chicome Capultin. Y aquí lo que propongo yo es que el centro no cuente. Tenemos 4 y 3, tenemos 7.
igual que en la anterior. Aquí tenemos 6, pero este es la pareja precisamente que conduce aquí a Huitzilopochtli dentro de Culhuacán, la cueva Ostot. Además de la narración que tenemos, que es anecdótica, que estaban los aztecas en Aztlán, atravesaron en el año 1 Pedernal y llegaron a Culhuacán, aquí que está en la cueva de Chicomostoc. Pero también la numerología me parece importante. Aquí tenemos 4 huellas y aquí vamos a tener 3 huellas que complementa el número 7, que digamos en términos semiológicos es importantísimo. Aquí tenemos 9 volutas. Lo repito, en un momento dado, semiológicamente hablando, el 9 remite al inframundo. Aquí un informe más importante también es el hecho de que tenemos un elemento perpendicular. La ortogonalidad aquí es importante porque ¿cuál es el pueblo que está en el punto de encuentro de estos ejes verticales y horizontales? Son los aztecas. Hay una concentración digamos, en este caso, ¿no? Aquí también la discursividad es importantísima. Sabemos que los aztecas venían, bueno, eran muchísimos, y en los textos de la oralidad tenemos a muchos. Aquí tenemos 4. Tenemos 4 portadores del Dios que visten de manera totalmente anacrónica, visten tilmas de tipo tolteca, y tenemos a 3 mimishkoas, en este caso Shunel, Mimich y Teoshawali, se le ve la cara. Dos de ellos tienen el glifo antroponímico, Shunel, Mimich, y aquí Teoshawali se le ve la cara, que es el equivalente de Koyor Shauki. Y aquí tenemos una especie de ecuación 4 y 3. Aquí yo hablo de mitografía, porque en la mitología son muchos los aztecas y son muchos los mimishkoas, pero en la mitografía tenemos que conjugar los números y tienen que ser 4 y 3 en este caso, ¿no? Y en el plano superior tenemos al azteca, que es el resultado de este sacrificio de Toshawali, el azteca que recibe el arco. La mano izquierda me parece que es importante porque es Huitzilopochtli, el zurdo es el águila del sol. Y aquí tenemos la verticalidad del equivalente de Coyolxauhqui, que es Teoshawali, que establece una relación entre el sol y la luna, los aztecas, los mixcoas y aquí los mexicas, porque en esta imagen Huitzilopochtli les dice a los aztecas: ya no os llamaréis aztecas, ya seréis mexicas. Aquí también tenemos en este códice Boturini un cambio en la discursividad de la imagen. Y yo creo que aquí, en este punto, el códice Boturini es inacabado. Es muy probable que en 1576 haya habido bueno, no es segurísimo, hubo una epidemia de viruela, murieron muchísimos pintores, ciertamente, mucha gente, y es posible que el que pintaba en un momento dado ya no estuviera vivo. Entonces aquí tenemos entre esta imagen, por ejemplo, donde hay que saber lo que está pasando, realmente la oralidad complementa la imagen, porque si uno no sabe lo que está pasando aquí, uno no puede, digamos, leer la imagen, pero aquí vamos a ver un cambio. Todo parece indicar que en este caso la imagen viene de un texto verbal y no al revés. Aquí tenemos la primera imagen abajo. Mopiluatito fueron a procrear. Un elemento interesante aquí, estamos viendo al Señor procreando ahí, muy contento, ¿no? Y aquí lo interesante también es que este caminito, y yo creo que aquí, eso es, mopiluatitos fueron a procrear, pero fueron en to, es un direccional en náhuatl, pero no implica el hecho de ir. Y aquí tenemos ciertamente una influencia colonial, porque pusieron fueron a procrear. Aquí en este caso, digamos, vemos en este año Caña hicieron una guerra, los coloacas se enfrentaron a los xochimilcas. Aquí tenemos una imagen totalmente, digamos, clásica, Culhuacán, el signo de la guerra y Xochimilco. La siguiente, Mexica Cuya Yocaje, ya no caben, aquí vemos al señor que está en la cárcel, aquí en que es en Mali, prisionero,
y vemos que no cabe en la cárcel, ¿eh? Y Koshkoshli le va a decir, échale un grito. Y aquí. Entonces, aquí les está echando un grito, ¿no? Pueden ver aquí esta imagen, ¿no? Y entonces es bastante compleja. Bueno, hay todo lo que están viendo ustedes arriba, y les dice Koshkoshli a los mexicas, aquí con su dedo y la orden que dan, y llaman a los mexicas y les dice que están en guerra contra Xochimilco y les piden un chiquipili. El chiquipili podría ser 8,000 en términos numéricos y podría ser también lo que van a poner orejas porque les piden. Eso no viene precisamente en la imagen, pero sabemos por el contexto oral, ¿no? Que Koshkoshi les pidió a los mexicas 8,000 orejas para comprobar de que habían capturado la cantidad que él pedía. Y los mexicas dicen, danos, aunque sea una vieja porra y un viejo escudo. ¿Y qué dice? Dice, aquí es lo que tenemos, ¿eh? Danos, por favor, un escudo. La lectura que tengo aquí es el Códice Aubin, que en una publicación que hice hace algunos años comprobé de manera fehaciente que el Códice Aubin es la lectura del prototipo a partir del cual se volvió a pintar el Códice Boturini. Y aquí sería una prueba fehaciente porque el texto verbal del Códice Aubin corresponde exactamente a la imagen del Códice Boturini. Entonces les piden, los mexicas piden los escudos, y ¿qué dice Koshkoshli? Claramente no, con la cara volteada, y ma que quiere decir también macamo, no. Y entonces se aconsejan que vamos a tributar. Aquí es muy interesante porque dice, pues les cortaremos las narices con navajas de obsidiana. Eso vendría, digamos, en ese caso, vendría aquí. Sería cortar las narices, y aquí tenemos el signo de los que van a sacrificar. Les vamos a cortar las narices, porque si le cortamos las orejas, el rey podría pensar que les cortamos las 2 orejas y que por lo tanto no tenemos 8,000 prisioneros, sino 4,000, ¿no? Tlazohcamati, muchas gracias.